Para adorar al Señor. Vamos a orar para comenzar el estudio bíblico de esta mañana. Oremos. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias, Dios eterno, bueno, misericordioso. Qué privilegio ser sus hijos, Señor. Gracias por ese gran privilegio, estar en su casa como familia de la fe. Padre, hable en nuestros corazones, incluso a mi corazón mientras me da palabras para hablar de este tema tan importante, Señor. Glorifique su nombre, Señor amado. Queremos exaltarlo como a usted le agrada, como usted nos ha enseñado en su palabra. Ilumínenos, Señor, y que todo sea para su honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, tenemos esta clase, hermanos, muy importante de la música cristiana. Solo déjenme encender esto. Aquí está. Y damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque en lo personal, hermanos, para mí ha sido una bendición el estudiar este tema y ya ustedes van a ir viendo por qué razón en la medida que desarrollamos el estudio. Tenemos ahí un material que ustedes ya tienen en sus manos y tenemos un versículo a memorizar, ¿cierto? Y ese versículo es Salmo 40, versículo 3. Salmo 40, versículo 3. Y me gustaría que lo leyéramos juntos, hermanos, para que podamos memorizarlo. A lo largo de estas 3 semanas me gustaría que lo memorizáramos. Dice el versículo, vamos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ese texto, ¿verdad? Iniciando desde el versículo 1, relata cómo el salmista estaba en una situación, dice, como en lodo cenagoso, en un profundo hueco, ¿verdad? Y Dios lo sacó de allí. Y en el versículo 3 el salmista dice que Dios, cuando lo sacó de ahí, puso en su boca un cántico nuevo. Cántico nuevo. Él tenía otros cánticos antes. No sabemos cuáles. Él no dice nada, pero dice que hay un cántico nuevo. Y ese cántico dice, alabanza a nuestro Dios. La palabra alabanza siempre está relacionada con la gratitud a Dios. Expresar la gratitud que tenemos por Dios. Es tan poderoso ese cántico que el versículo dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El poder que nuestra música, la música cristiana tiene, es muy grande. Y es por eso que nosotros debemos estudiar este tema y ofrecer al Señor una alabanza correcta. Y ese es el propósito. En Efesios 2, 1 al 3, nosotros leemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cantábamos, hermanos, música, ¿verdad? No sé, caso particular de ustedes, pero en mi caso, música desastrosa, ¿verdad? Música mundana, ¿cierto? Pero Dios nos dice acá que ha puesto en nuestra boca un cántico nuevo. Y eso es lo que queremos saber. ¿Cuál es ese cántico nuevo? Que considero que en esta iglesia cantamos ese cántico nuevo. Pero es bueno entender por qué cantamos lo que cantamos. ¿Por qué nuestra música es como es? Y aquí vamos a aprender estos principios. Quiero que notemos, hermanos, que cuando hablemos de música en esta clase, vamos a referirnos tanto a la letra de la música como a la música misma, al sonido mismo de la música. Creo que en esa segunda parte, en el sonido de la música, es donde hoy en día está mucho la confusión. Y espero que esos principios nos ayuden a nosotros para adorar al Señor como a Él le agrada. Vamos a estudiar varios principios bíblicos. La Biblia no nos dice, mira, tú tienes que tocar este instrumento, no tocar este instrumento. No dice así la Biblia, cómo debemos hacer nuestra música. Pero nos da principios. Y esos principios son muy claros, muy evidentes, de manera que lo podemos estudiar. Y vamos a ver al menos unos 5 o 6 principios. Y el primer principio, hermanos, es que la música es parte de la naturaleza de Dios. La música es parte de la naturaleza de Dios. Voy a pedir de favor, hermano Juan, si puede ayudarme con Éxodo 15:2.
hermano José por acá, si me ayuda con Salmo 118, 14. Y voy a pedir por acá, hermano Juan, con Isaías 12, 2. Éxodo 15, 2, hermano Juan, Salmo 118, 14, hermano José. Dice, Sí. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Amén. Gracias, hermano. Hermano José, Salmo 118, 14, por favor. Dice, mi fortaleza y mi cántico es Ja, y él me ha sido por salvación. Amén. Gracias, hermano. Y hermano Juan, Isaías 12, 2. Levantad banderas sobre un alto monte, alzad la voz de ellos, alzad la mano, para que entren por puertas. Isaías 12, 2, hermano. Sí, Sí, es ese. 12:2. Oh. 12, 2. ¿Sí? Oh, 12:2, perdón. Sí. Es que el 12 está muy pequeño, hermano. Oh, ok. Ok, 12, 2, sí. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza es mi canción. Mi fortaleza y mi canción es Jehová, y ha sido salvación para mí. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Ya decía yo, me equivoqué en las notas. No, pero no está bien. Gracias, hermano. Gracias, hermanos. Entonces, quiero que noten esto. Estos 3 versículos dicen claramente lo mismo en una manera diferente. Y el resumen es este. Jehová es mi fortaleza. ¿Cierto? Él es la fuente de nuestra fortaleza. La Biblia describe a Dios como una roca, como un refugio, como alguien que tiene alas para cubrirnos y nos fortalece. Voy a saltarme el segundo, voy a decir del tercero. Él ha sido mi salvación. Jehová no solamente nos da la salvación, pero Él mismo es nuestra salvación. Cristo mismo es nuestra salvación, ¿cierto? Ahora, notemos el segundo aspecto. Jehová es mi cántico. Jehová es mi canción, dice el texto bíblico allí. Jehová es. No dice, ¿verdad? Solamente la canción es sobre Él. No, Él es nuestra canción, nuestro cántico. Y antes de avanzar, quiero que noten esto. Éxodo es parte de una de las 3 secciones del Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa sección? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es la sección de la que Éxodo es parte en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es? La ley. Amén. Salmos es parte de los libros poéticos. O como el Señor Jesucristo lo dice en Lucas 24, los salmos, ¿cierto? E Isaías es parte de ¿qué sección? Los profetas. Notan que en las 3 secciones del Antiguo Testamento, Dios puso el mismo versículo. Y no es casualidad. En las 3 secciones principales del Antiguo Testamento, Dios nos dice, yo soy vuestro cántico. Y nosotros decimos, Jehová es mi cántico. Cuando nosotros leemos esa palabra, cántico, la pueden hasta subrayar, hermanos, es mi cántico. En hebreo la palabra es simrat, lo tienen en su material ustedes. Y el significado de esa palabra es canto o melodía expresada con la voz, o música instrumental. Jehová es la letra de nuestra música. Jehová es la música de nuestra alabanza. En conclusión, el texto bíblico nos está enseñando que lo que cantamos y lo que nosotros ponemos acompañado a esa letra es o expresa fielmente el carácter de nuestro Dios. La letra de nuestra música, como la música de nuestra alabanza, expresa el carácter de nuestro Dios. Por eso es que cuando la gente o el incrédulo lo oye, dice el Salmo 43, oirán esto muchos y temerán, porque escuchan el carácter de Dios por medio de la música. La música es parte de la naturaleza de Dios.
expresa ese carácter. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios, hermanos? En cada sección me voy a detener para ver si hay preguntas o comentarios. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. El segundo principio que vamos a abordar esta mañana es que la música también es moral. La música es moral. ¿Qué significa eso? Es muy sencillo. Existe música buena y existe música mala. Y ese es un gran problema hoy en día, que no ha habido una buena comprensión de ese principio. Porque hemos escuchado mucho, ¿cierto? Que se dice, mira, no importa la música, lo importante es la letra. Ok, pongamos a prueba ese razonamiento. Antes de ponerlo a prueba, debemos decir que con la caída del ser humano, nuestra imagen de Dios fue manchada, quebrantada, fue afectada gravemente, ¿cierto? El problema del pecado, nacemos pecadores. Tenemos esa naturaleza en nosotros. Con ello la música siguió nuestro camino. Y entonces ahora hay música de la lujuria, ¿cierto? Y ahí lo tienen ya ustedes. Pensaba en preguntarles, pero ya lo tienen en su material. Ustedes saben que el reggaetón es una música que... Claramente, todas estas canciones estos estilos son diabólicos, pero apuntan a un pecado en específico. ¿Hacia dónde lleva el reggaetón? Hacia la lujuria, a un desorden, ¿cierto? El rock, los cantantes de rock expresan que no creen en Dios, que odian a Dios, rompen la Biblia en sus conciertos. Es la música de la rebeldía, ¿cierto? Las rancheras, esos estilos nos suenan más a nosotros como latinos. Es una música que incita al alcoholismo, incita a la borrachera, destruye, ¿cierto? Es música mala. Pero existen también la música de las emociones, de los sentimientos, para cuando el muchacho fue roto su corazón por la muchacha, tenga que llorar, ¿cierto? Y muchos hasta se han suicidado con esa música. Etcétera, etcétera, etcétera. No voy a hablar de todos los ritmos malos. Pero quiero notar algo interesante. Isaías 23:15. Hermano Norberto, ¿me puede ayudar con ese texto bíblico, por favor? Isaías 23:15, hermano, para notar algo interesante allí. Isaías 23:15. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años. Como días de un rey. Después de los 70 años, cantará Tiro canción como de ramera. Amén. Gracias, hermano. Isaías proféticamente está diciendo allí que Tiro, una ciudad enemiga de Israel en ese tiempo, en un futuro dice que iba a ser puesta en olvido, en cautiverio. Después de esos 70 años, dice que Tiro cantaría una canción como de ramera. Y lo que quiere decir es que Tiro quedaría en una situación como diciendo, hey, mírenme, aquí estoy, como una prostituta buscando clientes. Pero lo que quiero notar acá es una canción de ramera. Existe música mala, existe música que no agrada a Dios. Y es muy importante que entendamos eso. ¿Qué pasa, hermanos, si nosotros tomamos la canción de la ramera y le ponemos letra bíblica? ¿Será agradable al Señor? No es agradable al Señor. Me he quedado sorprendido estas últimas semanas. Dios es tan fiel que en su misericordia va poniendo todo. Y a veces entro a YouTube y ¿saben qué me ha parecido? Dice, 1 hora de música alegre, salsa para el Señor. Así estamos hoy en día. Música mala. Música mala. Volvamos a nuestro tema. Y entonces entendemos el primer principio que nos ha enseñado el Señor en las 3 secciones del Antiguo Testamento,
que la música es parte del carácter de Dios. Segundo, la música es moral. Existe música buena y mala. Debemos nosotros entonces examinar la música que cantamos, la música que según nosotros escuchamos y le da gloria a Dios. Debemos examinarla, ¿cierto? Debemos nosotros poner todo nuestro esfuerzo en ver si nuestra música es bíblica o no. Quiero notar acá un paréntesis que considero que, y creo que todos estamos sabidos, que la música que entonamos y cantamos acá es bíblica. Y quiero que vayamos con los principios entendiendo por qué es eso. ¿Por qué decimos? No es porque es el pastor Armstrong, gracias a Dios por su vida. Le amo mucho al pastor. Pero no es porque él inventó esa música, ni es porque a mí me gusta esa música. Pero vamos a entender por qué esa música comprendemos que es agradable al Señor. ¿Qué necesitamos? Vayamos a Hebreos 5:11, porque vamos a necesitar algo importante para entender qué música le agrada a Dios. Hebreos 5:11. Voy a leerlo para ustedes, hermanos, solo acompáñenme con su vista, ¿ok? Hebreos 5 del 11, vamos a leer hasta el 14. Hebreos 5, 11, 14. Ok, estamos. Dice la palabra de Dios allí: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Detengámonos ahí. El escritor de Hebreos está explicando, diciéndoles que acerca de esto, se refiere acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos mucho que decir y explicar. ¿Por qué? Dice, ¿por qué tenemos mucho que explicar? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, dice el escritor de Hebreos, porque teniendo que ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Les dice, en cuanto al sacerdocio de Cristo, ustedes son niños. Pero sabe, a veces somos niños en el entendimiento de la música. No entendemos. ¿Por qué queremos ser puros en la música? ¿Por qué? Entonces dice el versículo 13, que todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero noten el 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, ¿quiénes son esos que han alcanzado madurez? Los que por el uso tienen los sentidos, noten, oídos, vista, lengua, tacto, razonamiento, sus sentidos, dice, ejercitados. Ellos han puesto sus sentidos a la palabra de Dios y entonces dicen, oh, esto es malo. Dice el texto bíblico, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. El mundo vive en relaciones no matrimoniales y dice, ¿qué está mal con eso? Pero nosotros sabemos qué es lo que está mal. ¿Por qué? Porque hemos estudiado la palabra de Dios. Debemos someter nuestros sentidos, nuestro razonamiento a la palabra y entonces Dios nos va a ejercitar nuestros sentidos para entender qué es bueno y qué es malo. Yo sé que esta clase se le puede dar a personas que cantan esos estilos de música y muchos de ellos van a decir, tú estás equivocado, ¿qué tiene? La Biblia no dice un versículo acerca de la música mala. No dice un versículo, pero ya vimos los principios. Ya estamos viendo los principios. Entonces, hermanos, necesitamos ejercitar nuestros sentidos de acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo a lo que le gusta a Héctor, a Juan, al pastor, a Norberto, al hermano Juan. No de acuerdo a lo que le gusta a un hombre en particular. De acuerdo a lo que Dios nos está diciendo y lo que nos va a decir en este estudio. Y es necesario que lo hagamos. La música expresa el carácter de Dios. Hemos de ser cuidadosos entonces. ¿Cierto? En mi propia vida lo veo eso. Hemos de ser cuidadosos con eso. Que el Señor nos ayude a poder hacer lo que Él nos ordena. Lo cual es bueno. Dios no nos quiere quitar lo bueno de nuestra vida. No, nos quiere quitar lo malo.
y poner cosas buenas ahí. Nos quiere quitar, ojo hermanos, si tenemos mala música en nuestra vida, quitar esa mala música y poner música buena, música que honra a Dios, que nos va a ayudar a vivir un estilo de vida correcto. Y vamos a entender cuán importante es la música. Sigamos con, entonces, el estudio. Hemos visto dos principios. La música expresa el carácter de Dios y la música es moral. Entonces, ¿cuál es la música que agrada a Dios? Vamos a entrar a dos principios fundamentales, los cuales extrajimos del primero. ¿Recuerdan? Jehová es mi cántico, mi música, mi alabanza, tanto la letra como el sonido deben expresar el carácter de Dios. Analicemos el primer principio. La letra de la alabanza debe expresar, y pueden completar ahí ustedes, tienen unas líneas que completar allí. En la primera, hermanos, solo perdonen, en el segundo punto, la música dice que existe música buena y mala. Ahí pueden completarlo, ¿cierto? Y en el primer principio, la letra de la alabanza expresa fielmente el carácter de Dios. Expresa fielmente el carácter de Dios. ¿Dónde encontramos nosotros el carácter de Dios? ¿Dónde conocemos la persona de Dios? Todos lo sabemos. La Biblia, la palabra de Dios. Hermanos, este libro dice la misma palabra, ¿verdad? Dios mismo ha elevado este libro al nivel de su persona. Santa Biblia, porque Dios es santo. Eterna palabra de Dios, porque Dios es eterno. Este libro expresa fielmente el carácter de Dios. Y hemos de nosotros tener letra en la alabanza, vamos a enfocarnos allí, que exprese fielmente el carácter de Dios. Y solamente se logra si nosotros estudiamos la palabra y extraemos de ahí ese carácter. Por tanto, entonces, la letra de nuestra alabanza debe estar fundamentada en la Biblia. En la Biblia. Ahora bien, hermanos, esto va a ser un aporte para nosotros. Porque claramente nosotros extraemos la letra de la Biblia, pero si nosotros no organizamos esa letra y solo cantamos por cantar, como que dice, ok, vamos a cantar este salmo hoy o aquí, está bien, gloria a Dios. Pero tenemos un objetivo por el cual cantamos, uno o varios objetivos. Y aquí va a ser importante, si notan en su material, que Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Dios es un Dios de orden, no de desorden. Entonces nosotros tenemos que tomar lo que la Biblia nos dice de Dios, conocer al Señor y organizar nuestra música para cumplir propósito, el propósito de Dios. Y aquí, hermanos, nos va a ayudar mucho cuál es el propósito de la iglesia. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué cantamos? Mucho, amén. Ese es uno de los propósitos y objetivos. Pero hay otros, ¿cierto? Y vamos a verlos. Pero quiero notar esto como paréntesis. Muchos de los errores que hoy en día se cometen en evangelismo, en la adoración del Señor, en la adoración pública, en la predicación incluso, viene de un mal entendimiento de la iglesia. Porque existe en el mundo o en el movimiento evangélico, ¿cierto?, diversidad de grupos. A lo que le preguntamos, ¿qué es la iglesia? El lugar donde voy los domingos. El grupo de personas, ¿verdad?, con las que me llevo muy bien, ¿cierto? Pero ¿qué es la iglesia? La Biblia dice que es el cuerpo de Cristo, la congregación de los creyentes verdaderos en Jesús, los que son salvos. Los Salmos y el Antiguo Testamento nos describen como los que temen a Jehová, los que siguen al Señor, ¿cierto? La iglesia tiene propósito. Y si nosotros resumimos esos propósitos, son 3. 1, adorar a Dios. Nuestra hermana Mónica ya lo decía.
En Juan 4, 23 y 24, Jesús está hablando con la mujer samaritana y le dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿correcto? Ya entendemos quiénes son esos adoradores en espíritu y en verdad. Los que han nacido de nuevo, los que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo para ser salvos. Amén. Ellos son los adoradores en espíritu y en verdad. No son los que mejor tocan los instrumentos. No son ellos, necesariamente. Claro, qué bueno que uno toque bien un instrumento, el piano, la guitarra o otro instrumento. Pero los adoradores en espíritu y en verdad somos los creyentes verdaderos. Ahora, notar acá. Aquí vamos a evaluar nada más la alabanza. No vamos a evaluar el corazón. Es necesario decir que estos principios, sin ser nacido de nuevo, no sirven. No puede un incrédulo adorar a Dios, aunque cante esta música. No puede. Porque tiene que ser un adorador de corazón, en espíritu y en verdad, nacido de nuevo. Alguien que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Jesucristo. Noten, el evangelio está allí. De entrada, la música lleva la base del evangelio. Pero no vamos a evaluar esa parte. Vamos a evaluar la parte de la música, nada más. Segundo propósito, lo tienen en su material, edificar a los creyentes. Veamos 1 Corintios 14, 26. 1 Corintios 14, 26. Lo leo por ustedes, hermanos, por cuestión de tiempo. Así que si buscan un poco rápido las citas bíblicas. 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Detengámonos ahí. Estos dones de revelación, lengua y doctrina han pasado. No están vigentes hoy en día porque ya tenemos la revelación completa de Dios. No son necesarios. Continuemos. Háganse todo para ¿qué? Edificación. Hágase todo para edificación. Dice que si alguien tiene un salmo, noten ahí, si alguien va a cantar, ¿para qué lo va a hacer? Para edificarnos. Entonces significa que nuestro cántico debe primero cumplir la adoración a Dios, pero también la edificación de los creyentes. ¿Cierto? Debemos tener música que nos edifique a nosotros. Pero en tercer lugar, el tercer propósito, lo tienen en su material, tenemos un propósito grande. ¿Verdad? Me acuerdo, solo quiero notar esto, en los programas de dibujos animados, había un programa de un par de ratoncitos, ¿verdad? Creo que Marvel lo va a recordar, de Pinky y Cerebro. Y estos ratoncitos decían que querían ¿qué? Conquistar al mundo. Y hay muchos programas, ¿cierto? De dibujitos animados que dicen, vamos a conquistar el mundo. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Esa tarea Dios se la ha dado a los cristianos. Conquistar al mundo para Cristo. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Trino y Uno Dios, y enseñándoles que guarden, dice Jesús, las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra música debe apuntar hacia allí. Música que evangelice al mundo. Música que el pecador escucha. Y dice, esta gente sirven al Dios verdadero. ¿Ha escuchado alguna alabanza, el himno o la alabanza que dice, verdad? ¿Qué harás tú con Cristo? Pilato lo condenó. La multitud lo condenó. Tú no puedes ser neutral. Si no lo aceptas, lo condenas. Y esa es la música que Dios quiere que cantemos. Música que cumpla el triple objetivo de la iglesia: adorar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar al mundo. Vamos a hacer un acercamiento de estos principios y entonces veamos el primero: adorar a Dios. Adorar a Dios. Lo tienen en su material. Primer principio: adorar a, complete ahí, Dios. Adorar a Dios.
¿Alguna pregunta o comentarios aquí, hermanos? ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. Continuamos. Tenemos que tener letra en nuestra alabanza que expresa los atributos, el carácter trino de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sus maravillosas obras en la creación. Quiero que vayamos a Salmo 103, versículo 1 y 2. Salmo 103. Salmo 103, 1. Salmo 103, 1. Sí, por favor, hermano Álvaro, me ayuda, por favor, hermano. Salmo 103, 1 y 2. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Muchas gracias, hermano. Bendice alma mía a Jehová se repite en los dos versículos. Quiero que noten las dos segundas líneas. La segunda línea del primer versículo. Bendiga mi ser su santo nombre. El nombre de Dios tiene que ver con su carácter. ¿Quién es Dios? Entonces hemos de adorar a Dios por su carácter. Bueno, misericordioso, justo, santo, fiel. Infinidad de atributos. Ojo, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Cierto? Solo atributos. Maravilloso. Pero segunda parte, versículo 2. No olvides ninguno de sus beneficios, ninguna de sus maravillosas obras. Hoy leí el Salmo 66. Maravilloso, grandes y admirables son tus obras, Señor. Y sabe una cosa, los salmos siguen ese mismo orden. Adoran a Dios por su carácter y adoran a Dios por sus obras. ¿Cuánto no hemos leído de que Dios sacó a Israel de Egipto? De que lo hizo con grandes maravillas, con grandes obras, plagas, ¿cierto? Humilló a los dioses falsos de Egipto. Nosotros mismos en nuestra vida, Dios rompió la esclavitud nuestra al pecado, al diablo, al mundo, ¿cierto? Maravillosas son las obras que Dios hace, pero también su nombre, su carácter es admirable. Hemos de cantar música o tener letra que exprese el carácter de Dios, y entonces ese carácter va a ser expresado tanto sus atributos como sus maravillosas obras. Ahora, debe haber un balance bíblico aquí. Ojo aquí, un balance bíblico. Yo creo que como seres humanos tendemos más a que nos gusta el amor de Dios, ¿cierto? Nos gusta más, Dios es amor, me ama, amén. Dios es amor, primera de Juan. Pero Dios es justicia. Dios es fuego consumidor. Y nuestra música debe expresar el carácter de Dios balanceado. No solo debemos cantar música del amor de Dios, pero de la justicia. ¿Y sabe qué precioso es cantar de la justicia de Dios? Porque Dios, en su justicia, para aceptarnos, envió a su Hijo amado y lo castigó justamente por amor a nosotros. ¡Qué música tan hermosa! Que Dios, dice un himno, al mundo pudo amar, siendo tan pecadores, tan indignos. Tiene que haber un balance en nuestra música. Incluir entonces música de todos los atributos de Dios, letra que habla de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu, que habla de las obras del Señor, que habla del carácter de Dios. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios hasta acá? Vamos bien. Segundo, tengo 5 minutos hasta acá. Edificar a los creyentes. El segundo, edificar. Pueden completar allí. Edificar a los creyentes. Tiene que ser letra que nos exhorte y enseñe a conformarnos al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Música que nos exhorte, que nos enseñe a conformarnos al carácter de Cristo. Notemos uno de los versículos que está ahí, Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Solo vamos a ir a ese porque el otro expresa casi lo mismo. Colosenses 3:16. Lo leo para ustedes, hermanos.
Colosenses 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿De qué manera? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Quiero que note que more abundantemente en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros. ¿Cierto? ¿Y a qué nos va a exhortar? A conformarnos al carácter de Cristo. Para que nosotros seamos personas espirituales. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora bien, hay un balance bíblico también allí. Tiene que haber letra que edifique en cada área de la vida del creyente. ¿Cierto? Quiero que notemos un texto en 1 Tesalonicenses 5:14. 5:14. 1 Tesalonicenses 5:14. Este texto es muy interesante, muy precioso. Más que interesante, precioso. Vea lo que dice. 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis, note, a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Quiero que notemos, hay tres acciones ahí. Uno, amonestar a la gente ociosa, a los hermanos ociosos, a los hermanos que les cuesta un poco levantarse a leer la Biblia, a los hermanos, ¿verdad?, que no oran mucho, a los hermanos que no están muy bien asistiendo a la iglesia. Hay que amonestarlos. Ojo ahí, el seguro para nosotros está puesto al final. Paciencia con todos. No es que vamos a agarrar, ¿verdad?, a bibliazos a un hermano, ¿verdad? No. Es con paciencia. Es con paciencia. Pero también alentar a los de poco ánimo. Hay hermanos que no es que son ociosos, sino de poco ánimo. Y también entonces sostener a los que son débiles. Sostener a aquellos que con una prueba pequeñita están ahí, ¿verdad?, temiendo. Hay que sostenerlos con paciencia, con amor. Vemos que hay un trato para cada creyente, ¿cierto?, de acuerdo a su condición. Eso debe ser también en la música. Debe haber una música, una letra que cumpla estos propósitos, que amoneste a los ociosos. ¿Recuerda aquel canto que dice: la venida de Cristo está cerca? Dice que trabajemos, que perdonemos, que vigilemos. A veces estamos un poco ociosos. Esos cantos nos animan. No, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy poniendo mi mirada hoy? ¿Cierto? Pero a veces estamos pasando pruebas difíciles de enfermedad, problemas. Los que tienen matrimonio en su matrimonio, los que tienen hijos con sus hijos, ¿verdad? Uno como soltero igualmente, problemas en el trabajo. Necesitamos música que nos recuerde que Dios está con nosotros, que Dios está en medio de esas pruebas, ¿cierto? Por eso está el Salmo 23 ahí. Me gusta ese canto que se llama, con hermano Juan lo leíamos el otro día: el Rey de Amor es mi pastor. Y es una expresión poética del Salmo 23, donde Él va con nosotros, ¿cierto? Debemos incluir la música también entonces que sostenga a los débiles, que sostenga a los débiles. ¿Notan la idea, hermanos? Balance en la música, balance en la letra de nuestra música. Y por último, antes de pasar al tercer punto, preguntas hasta aquí, comentarios hasta aquí. Hermano, Sí. cuando uno quiere, no sé, yo por ejemplo, cuando sé que alguien ya no está asistiendo a la iglesia, ¿verdad? Uno se conoce tan bien que uno se da cuenta, ¿verdad?, quién está dejando de venir, y pues a uno le duele, ¿verdad? Como cristiano uno se duele de saber que ya no llega. Y a mí se me hace a veces fácil, y lo pienso, y a veces como quererlos animar, pero al mismo tiempo, si le tengo confianza, yo los quiero amonestar. Pero a veces es difícil, porque, ¿verdad?, como que es una línea muy pequeña entre el amonestar y hacer las cosas mal. Entonces, a mí me cuesta trabajo como querer animar a la gente, pero a veces, a lo mejor, en lugar de ayudarla, la voy a desanimar más. A mí me cuesta eso. Sí.
Yo creo que a todos nos cuesta, ¿verdad? No es fácil, pero el Señor nos puede dar sabiduría. Debemos orar mucho por esa sabiduría, con las palabras, ¿verdad? Gracias, hermana, por su aporte. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Ok. Tercer punto, ya casi terminamos esta mañana. Evangelizar al mundo. Letra que exhorte al pecador al arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Quiero notar algo aquí. Un problema hoy en día en el contexto evangélico es que se expresa el llamado a la gente a aceptar a Cristo, pero no se le explica qué significa aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo significa exhortar a la gente a arrepentirse. Tú has ofendido a un Dios santo, al Dios que te creó, que te dio la vida, que te sostiene. Es terrible lo que hemos hecho, pero Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y quiere que pongamos nuestra fe en Él para salvación. Y ese es el mensaje que debemos expresar. Quiero notar este último versículo, 1 Corintios 14, 24. 1 Corintios 14, 24. Rapidito lo leemos, hermanos, porque estamos contra el tiempo. Dice 1 Corintios 14, 24. Pero si todos profetizan, y en ese tiempo era el don de profecía, ahora no, ahora es el don de predicar la profecía bíblica, lo que ya está registrado aquí. Si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, ¿qué va a pasar? Si estamos predicando la palabra, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Cuando un incrédulo entra y escucha la alabanza del Señor, que es para evangelizarle, tiene que profundizar en su corazón la culpa por su pecado. Ahora, no va a suceder en todos los casos, hermanos. Tenemos que ser razonables, porque hay personas que son bien duras, ¿cierto? Pero cuando la gente está sensible al llamado de Dios y escucha la música de Dios, dice, aquí se adora a Dios. Así dice el versículo ahí, ¿cierto? Y esa es la letra que debemos poner en la alabanza al Señor. El balance tiene que estar aquí también, un balance. Hemos de poner letra en nuestra alabanza que exprese diferentes aspectos del Evangelio. No solamente el amor de Cristo, no solamente la compasión del Señor al morir en la cruz, pero el juicio de Dios, pero también la santidad de Dios en el Evangelio, ¿cierto? El pecado nuestro, el pecado del hombre, el pecado atroz nuestro en el jardín del Edén, nuestros pecados en nuestra vida cotidiana. Debe haber un balance bíblico. Por último, apegarnos a organizar la letra de nuestra alabanza conforme a estos propósitos, adorar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar al mundo, hermano, nos va a proteger. Primeramente le va a dar gloria a Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que cumplamos el propósito para el cual Él nos ha salvado, adorarle, edificarnos y evangelizar al mundo, pero nos va a proteger de énfasis equivocados. ¿Qué pasa hoy en día en la mayoría del contexto evangélico? Hay un énfasis desmedido en los dones de milagros, un énfasis desmedido en las sanidades, en las profecías, en la prosperidad, y eso está en la música, y eso daña la vida, y eso es mala doctrina. Hemos de usar lo que Dios nos ha dado para organizar nuestra música. Incluso hay música que exalta al hombre hoy en día. Necesitamos evaluar nuestra letra de nuestra alabanza, la letra de nuestra alabanza. Y tenemos principios suficientes acá para poder hacerlo. ¿Preguntas, comentarios, hermanos? Creo que no. Vamos a orar para que entonces